Fue una jornada de completa locura. Sin embargo, la noche se transformó en la vivencia más íntima y emocionante que he experimentado hasta ahora. Comenzó igual que cualquier otro encuentro. Un acontecimiento común en el que todos hemos participado en varias ocasiones tuvo lugar. Mi hermana Sid organizó una pequeña fiesta para su hijo menor, Dylan, que acababa de cumplir la mayoría de edad. En la casa se escuchaban conversaciones animadas, risas y el delicado tintineo de la vajilla al chocar, mientras los visitantes se servían abundantes trozos de tarta y volvían a llenar sus copas. Dylan, antes un chico callado, había mostrado un cambio significativo en el último año, creciendo en estatura, ganando confianza en sí mismo y, de forma inesperada, desplegando un encanto especial. La vivienda estaba llena de actividad, los visitantes conversaban animadamente y se reían, mientras Dylan circulaba entre ellos, demostrando su agradecimiento por los regalos que le habían dado. En la sala estaba Greg, mi colega, mientras mi cuñado y yo compartíamos cervezas y hablábamos de fútbol. Aproveché para retirarme discretamente hacia la cocina en busca de un momento de tranquilidad. En esa casa, la cocina se alzaba como un refugio sagrado. Siempre me había cautivado. Gracias a las grandes ventanas, la luz solar se colaba, generando un ambiente cálido y acogedor en la habitación. Me enfoqué en completar mis labores, mientras lavaba ciertos platos que se habían ido acumulando. El murmullo de las charlas y risas se apagaba al chocar con las paredes, mientras me secaba las manos y echaba un vistazo a mi alrededor. Percibí el sonido de pasos detrás de mí. Saludos. Querida tía Jules. Volteé y vi a Dylan parado en la entrada, con una sonrisa que parecía casi tímida en su rostro. Hola Dylan. ¿Qué tal estás? El homenajeado se acerca de manera jocosa. Me da un ligero golpe en el brazo y se ríe mientras se apoya en el mostrador a mi lado. Estoy bien. Pero debo admitir que resulta un poco abrumador. No estoy acostumbrada a recibir tanta atención. Me resulta algo inusual. Noté algo peculiar en él en ese instante, sus ojos. La manera en que pausaba un poco más de lo común. O tal vez su acercamiento más cercano de lo habitual. Sumado al pensamiento de que había evolucionado más de lo que recordaba. Mantenemos una charla distendida por unos minutos acerca de sus planes. Una vez finalizados sus estudios de secundaria, su trabajo temporal en la cafetería local y sus planes para ingresar a la universidad en otoño. A pesar de eso, se sentía una cierta tensión en el aire, tal vez solo fueran ideas mías. Pero algo se notaba fuera de lo común, no obstante. Opté por no prestarle mucha atención y hacer caso omiso de ello. En el momento en que nos disponíamos a regresar a la sala, Dylan enderezó su posición y su tono de voz se volvió más apacible. Tía Jules. Hay algo que quiero contarte, necesito tu atención. La voz de esa persona me detuvo de inmediato y me incitó a observarla detenidamente. A contemplarla de verdad, sus ojos no parecían los de un chico reservado que había conocido desde la infancia. Eran penetrantes. Casi llameantes. Claro. Dylan. ¿Qué estás pensando hacer? Deslizó la mano por su melena, recordando su niñez, cuando se ponía inquieto antes de pedir algo importante. Como un regalo. Durante la semana, me mantengo despierta hasta altas horas de la noche. Es algo que he mantenido en secreto por un tiempo y no he compartido con nadie más. Expresó, desviando la mirada y evitando el contacto visual. A pesar de sentir un ligero retorcimiento en el estómago por la preocupación, intenté mantener un tono despreocupado. Dylan. Se te brinda la ocasión para que te expreses. Puedes contar conmigo para lo que sea. Ya lo tienes claro. Estuvo de acuerdo. Pero no habló enseguida, durante un momento. Parecía tener dificultades para encontrar las palabras exactas. Y después levantó la vista, provocando que mi corazón latiera con intensidad debido a la seriedad en su rostro. Estimada tía Jules. Eres tú. Quedé inmóvil, sin comprender la idea principal al principio. ¿Cuál era tu intención al comunicar eso? Te aproximaste un poco más. Tu voz era delicada. Casi un murmullo.
Y en ese momento expresaste, he sentido amor por ti. Durante un tiempo. Me resultó complicado hallar las expresiones precisas. Hasta que llegó el instante en el que no pude ocultarlo más. Bajo mis pies. Sentí como si el suelo temblara. Mi respiración se detuvo en la garganta y los sonidos del otro cuarto se desvanecieron en un zumbido distante. No podía creer lo que estaba pasando. Dylan. Mi sobrino. A quien había criado. Apoyado en sus estudios y visto crecer. Se encontraba ante mí confesándome su amor. Dylan. Al fin pude articular con voz insegura. No tienes idea de lo que estás diciendo. Pero no he hecho eso. Retrocedió mientras sus ojos no dejaban de mirarme. Mostrando una honestidad que me generaba miedo y desconcierto a la vez. Lo que estoy diciendo es cierto. Querida tía Jules. He meditado mucho al respecto. No buscaba generar tensión. Pero era necesario expresarme. He guardado esto en mi interior durante un tiempo. Sin poder comunicarlo. Mis pensamientos estaban revueltos. Mientras trataba de asimilar lo que decía. Intentando encontrar una forma de contestar que esto no podía ser cierto. Sacudí la cabeza. Retrocedí un paso y me puse detrás del mostrador. Separándome de Dylan. La situación actual no es favorable. Algo de confusión parece haber. Su tía. Por favor. Entiendo la impresión que da. Expresó con voz suave pero firme, no obstante. Ya no soy un niño. Con 18 años. Tengo muy claro lo que quiero, la fuerza de su mirada y la forma en que se comunicaba me perturbaron. No se trataba solo de un flechazo temporal que se desvanecería, lo afirmaba con sinceridad. Pero necesitaba ponerle fin, debía frenar esto antes de que se complicara. Antes de que notaras mi esfuerzo por hallar las expresiones precisas. Esta situación no es la adecuada. Formas parte de mi día a día, para mí. Eres como un hijo. Ha llegado la hora de dejarlo ir y seguir adelante. Permaneció inmóvil. En lugar de eso. Dirigió la vista hacia abajo. Su rostro reflejaba sufrimiento. Y por un momento experimenté una opresión en el pecho. Aunque la situación no me involucraba, se refería a adquirir algo que nunca debió comenzar. Pero al expresar esas palabras, sabía que la situación aún no había concluido. Pensé que al pedirle a Dylan que lo abandonara todo se resolvería. Que se tomaría un tiempo para reflexionar. Comprender que era solo un impulso pasajero y que regresaríamos a la rutina de siempre. Pero me equivoqué rotundamente, lejos de haber concluido algo. Todo seguía igual. Los días posteriores fueron extraños ya que Dylan no apareció tan seguido como de costumbre. Siempre mantuvimos una estrecha conexión. Incluso cuando crecimos. Solía venir a casa para cenar o me contactaba cuando requería orientación. No obstante. Tras ese diálogo en la cocina. Desapareció y su falta generó un gran vacío. Resulta curioso. Sin embargo, pensé que era la alternativa más adecuada. Tal vez experimentaba vergüenza, tal vez necesitaba un momento de soledad para asimilar lo ocurrido. Reflexioné. El paso del tiempo podría ser de gran ayuda para aclarar los sentimientos. Sin embargo, una noche, escuché la vibración de mi teléfono. Se trataba de un mensaje de texto de Diane. ¿Sería posible entablar una conversación? Por favor. Permanecí frente a la pantalla. Sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aunque una parte de mí ansiaba hacer caso omiso de ello. Otra parte se sentía comprometida. Al igual que su tía. A apoyarlo en este momento y encontrar una solución juntos. En los momentos difíciles. La familia siempre brinda su apoyo incondicional. A pesar de mis dudas. Contesté afirmativamente, de acuerdo. Te espero mañana a las 7 de la tarde. Al día siguiente. Todo fue un remolino de ansiedad. Mi falta de enfoque en el trabajo generó una continua sensación de intranquilidad. Al regresar a mi hogar, me vi paseando de un lado a otro con ansiedad. Reflexionando sobre qué expresiones utilizaría al momento en que él se presentara. Greg. Sin saber lo que estaba pasando en mi cabeza. Se había ido a la casa de un amigo para ver un partido.
dejándome sola con mis pensamientos y, en poco tiempo, con Dylan. A las 7 en punto. Sonó el timbre de la puerta. Sintiendo como mi corazón latía más rápido a medida que me dirigía hacia allí, tratando de mantener la calma. Simplemente se trató de una conversación breve. Me di cuenta de que solo había una ocasión para aclarar la situación y apoyar a Dylan en lo que necesitara. Sin embargo, al abrir la puerta y encontrármelo parado allí, algo cambió en el ambiente. El chico con el que había hablado en la cocina ya no mostraba inseguridad ni parecía desubicado, ahora se le veía firme, con una mirada penetrante y una intensidad en sus ojos que me hizo temblar. Le di la bienvenida con una voz llena de nerviosismo. Saludó y al llegar, su rostro mostraba un misterio. La atmósfera estaba cargada de tensión. Y por un momento ninguno de los dos supo cómo dar comienzo al diálogo. En ese momento, Dylan optó por hablar. Querida tía Jules, he estado meditando en tus palabras. Comenzó con una actitud suave pero decidida. He tratado de ignorar mis emociones. ¿Cómo me aconsejaste? Pero me resulta imposible hallar las palabras para detenerme y manifestar que esta situación es completamente irracional. No obstante, alzó delicadamente la mano, deteniendo mi intervención. A pesar de mi falta de interés, simplemente escuché y asentí, mientras mi ser anhelaba terminar la conversación antes de que se complicara aún más. Soy plenamente consciente de que esta situación no es correcta, lo tengo claro. ¿Qué piensas al respecto? Estoy experimentando confusión en este momento. Aparentemente es solo una fase temporal, aunque en realidad es algo más profundo. Mantenía una mirada profunda fija en mis ojos. Tu presencia me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Sin ninguna duda. No surgió de repente. He meditado y he luchado. Aunque me esfuerzo por progresar, me veo imposibilitado para lograrlo. Mi corazón latía rápido. Dylan. Apenas tienes 18 años, estás empezando a sentir estas emociones. Las transformaciones son algo que no se puede evitar, ocurren de manera constante. Negó con la cabeza, en su expresión se notaba un gesto de seriedad. Al abandonar la infancia. Tengo una comprensión clara de mis anhelos y no huiré cuando las circunstancias se tornen difíciles. Las expresiones que utilizó me impactaron por completo, demostró una madurez poco común para su edad. Sin embargo, algo había cambiado, su tono era serio. Transmitía una convicción que me inquietó. Esperaba verlo confundido y vacilante. Pero en su lugar, exhibía una calma asombrosa. Mi elección está tomada. Expresé con firmeza que no solo se trata de lo que tú quieres. Hay otras cuestiones adicionales. En esta dinámica, asumo el rol de tu tía, formando parte de nuestra familia. Es imposible que suceda. Reconozco que es difícil, contestó con serenidad. Pero es innegable que tú también experimentas emociones. En un breve momento, dejé de respirar y me quedé estático, sin saber cómo responder. Esa breve interrupción permitió que Diane pudiera percibir mis pensamientos. Soy plenamente consciente de lo que está sintiendo. En la cocina. Lo vi buscar con la mirada mientras murmuraba con ternura. Hubo incertidumbre en tu mente. Así que, al igual que tú te encuentras indeciso ahora mismo. Me puse de pie de inmediato, con la urgencia de distanciarme de nuestra situación. Dylan. Esto es una completa locura. Siendo mi sobrino. Esta situación no tendría que estar ocurriendo. Sin embargo, en vez de retroceder, él decidió avanzar, reduciendo la distancia entre nosotros con movimientos pausados y calculados. Querida tía Jules. No quiero causarte dolor ni crear una situación incómoda. Pero ya no puedo ocultar mis sentimientos. Los cuales sé que también compartes. Aunque te resistas. Eres consciente de ello. Admite que mis manos temblaban al alejarme. Al sentir que el espacio de la sala se reducía a su alrededor. Dylan pensó para sí mismo que eso no iba a ocurrir. Al extender la mano, sus dedos rozaron suavemente mi brazo. Dejándome inmóvil, su tacto transmitía una delicadeza y fragilidad que me hicieron sentir aprisionada en ese momento.
No estoy pidiendo nada. Simplemente deseaba informarte. Que lo entendieras. En ese sitio estuvimos sin movernos por un largo tiempo. En un silencio denso cargado de palabras no dichas. En el momento en que pensaba que la tensión se disiparía, Dylan retrocedió. Ofreció sus disculpas verbalmente. Con un leve murmullo apenas perceptible. No pretendía incomodarte, tan solo era imposible seguir escondiendo lo que sentía. En un momento, decidí no protegerme y te di un beso. Al meditar en el asunto, me doy cuenta de que todavía no consigo explicar la causa. Realicé la acción. Pero siento que sucedió porque finalmente admitió que era algo en común. Se dieron un delicado beso antes de detenerse un momento. Después, experimentó una explosión de emociones. Experimenté una sensación agradable al notar su reciprocidad. Sin embargo, de manera repentina, me empujó sin decir una palabra. Se marchó sin mirar atrás, dejándome sola con el corazón latiendo rápido y la mente confundida. El portazo al cerrar la puerta resonó como un disparo. Y me dejé caer en el sofá. Aunque temblaba, en mi interior sabía que, a pesar de querer creer que todo había terminado, en realidad, quedaba más por llegar. Resultaba inevitable no sentir que todo aquello aún no había concluido. Incluso después de la marcha de Dylan. Las palabras que había pronunciado resonaban en el aire. Pesadas y persistentes. Sentada en el sofá. Me dejé llevar por mis pensamientos. Repasando la charla una y otra vez. Con la ilusión de que al analizarla, lograra descifrar su sentido. A pesar de todos mis esfuerzos, no conseguía desenredar el enmarañado de sentimientos que había surgido en cada parte de mi pensamiento. En los días posteriores, una extraña percepción abarcó todo a su alrededor. Cada vez que mi teléfono sonaba, una sensación de nerviosismo se apoderaba de mí. Esperando recibir otro mensaje de Dylan, cada vez que alguien llamaba a la puerta. Mi corazón empezaba a latir con intensidad, me preocupaba la idea de que pudiera regresar. No obstante, una pequeña parte de mí, la cual odiaba admitir que existía, casi lo presentía. Greg notó que algo no estaba como debía. No acostumbraba a investigar mucho. Pero después de una semana en la que notaba mi falta de concentración, mi distancia y mi ansiedad, ya no pudo ignorar la situación. Jules, has mantenido un silencio notable en estos días. Una noche. Preguntó si todo estaba en orden. Mientras cenaba. Dibujé una leve sonrisa para calmar su preocupación. Estoy bien. Aunque me siento un tanto. Me siento abrumada por las tareas que debo cumplir en el trabajo. He expresado todo lo que necesitaba comunicar. Me miró brevemente con el ceño fruncido. Sin presionar más, una sensación de culpa me invadió de repente. Greg resultaba ser una persona admirable. Mientras yo me hallaba en una encrucijada inexplicable. Una realidad ajena a nuestro día a día. Las jornadas se convirtieron en semanas. Y a pesar de que Dylan no volvió a contactarme, su falta se percibía como una sombra al acecho en los límites de mi conciencia. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Dylan estaba allí, tal como se anticipaba. A pesar de ello, nuestra comunicación se limitaba a breves intercambios verbales. Cada mirada que nos dirigíamos estaba cargada de significado. Y no lograba deshacerme de la impresión de que los demás también percibían la tensión en el ambiente. Aunque no emitió ni una sola palabra. Fue durante una de estas reuniones que los sucesos tomaron un giro inesperado. Una vez más. Nos reunimos en la residencia de Claire. Esta vez para deleitarnos con una tranquila parrillada de fin de semana. Las condiciones climáticas eran perfectas. Con un sol brillante y una brisa suave que acariciaba el entorno. Con el fin de generar una atmósfera agradable. Los individuos se esparcían por el jardín. Deleitándose con refrescos. Risas y la belleza de la jornada. Greg y mi cuñado estaban debatiendo intensamente. Como era habitual. En medio del bullicio del evento deportivo. Decidí alejarme un momento y fui a la cocina en busca de algo para beber. Anhelando un momento de tranquilidad. Pensé que la sensación de estar solo me rodeaba.
Sin embargo, al abrir el refrigerador y tomar una botella de agua, el ruido de la puerta al abrirse resonó detrás de mí. Al girarme, aguanté la respiración al reconocer a la persona, Dylan. Al principio, guardó silencio. Permaneció en la entrada. Con una expresión enigmática, por un momento pensé en salir y fingir que no lo había visto. Sin embargo, mis pies parecían pegados al suelo, algo me mantenía en ese lugar. Aguardaba a que se expresara. Y al hacerlo, su tono fue suave. Apenas audible, tía Jules. Debo conversar contigo. A pesar de la intensidad de mis sentimientos hacia mi tía, me esforcé por conservar la serenidad en mi interior. En este instante, Dylan, no es oportuno. Reconozco que hay individuos afuera. Pero esta situación no puede ser pospuesta, declaró mientras avanzaba hacia el interior de la habitación. He tratado de mantenerme en pie. He tratado de alejarme emocionalmente de todo lo que ocurrió. Pero no logro despegarme de ello. Se alejó ligeramente, con la espalda pegada al mostrador frío. Dylan interrumpió con determinación mientras abordábamos el tema. Lo que experimentas no es verdadero. No es confusión. Dijo. Infinito. Desde esa noche, he estado pensando en ello de manera continua. En mi búsqueda por progresar. No encuentro soluciones efectivas. Continúo experimentando las mismas emociones. Incliné la cabeza con desprecio. Siento un profundo temor que se instala en mi corazón, haciendo que la situación sea aún más difícil de lo esperado. Sigue adelante. Dylan. Esto no está bien. Aproximándose, disminuyó la separación entre nosotros. Con la mirada llena de pasión. Ya no me preocupa solamente lo correcto. Es imprescindible que entiendas lo profundo de mi cariño hacia ti. Durante un extenso periodo, he sentido un amor tan profundo que ya no puedo esconderlo. Tus expresiones me han dejado sin habla. Incapaz de moverme ante su impacto. Todo estaba equivocado, no era correcto. Sin embargo, la forma en que lo comunicó, la fuerte emoción en su tono, dificultaba la reflexión clara. En mi interior, mis ideas se movían rítmicamente, oprimidas por el peso de todo aquello que deseaba eludir. Le pedí a Dylan que se detuviera en voz baja. Apenas perceptible. Un susurro. Tenía que terminar con eso. Le pedí que se detuviera para evitar caer de nuevo en la tentación. Respondió con suavidad que no podía hacerlo. Quiero lastimarte. Pero no puedo contener lo que siento. Así que... alargó su brazo y acarició delicadamente mi mano, dejando la calidez de su contacto impregnada en mi piel, provocando en mí una oleada de incertidumbre. Esto no era lo que estaba ocurriendo. No hace falta que hables, quizás esté ocurriendo. Me acerqué un poco más, optando por cerrar los ojos para intentar mitigar la carga de sus palabras. Su cercanía y los recuerdos relacionados con Dylan que me resistía a aceptar. Al expresar mis palabras, sabía que la charla no terminaría como esperaba, la atmósfera nos acercaba cada vez más. Y en ese preciso instante, cuando iba a retomar la conversación, el ruido de una puerta que se abría resonó en la habitación, provocándome un sobresalto. En el exterior, asentí con la cabeza y esbocé una sonrisa forzada al coger la botella de agua de la mesa, notando cómo mis manos temblaban levemente. Al abandonar el lugar, Greg posó su mirada en Dylan y en mí, y su sonrisa se desvaneció ligeramente, revelando la atmósfera tensa que se percibía en la habitación. Confirmé que todo estaba correcto. Sí. Efectivamente. Contesté. Rápidamente. Estábamos hablando sobre la universidad y los planes de Dylan para el otoño. Apenas habíamos empezado la conversación. Greg volteó a mirar a Dylan primero y después a mí, mostrando una ligera señal de desconfianza en su mirada. Pero optó por no decir nada. Es preferible no hacer que Claire espere. Confirmé con la cabeza una vez más. Al salir de la habitación, Dylan me observaba con intensidad, sin pronunciar palabra alguna, a pesar de que una parte de mí deseaba quedarse. No pude resistirme y tuve que marcharme.
Su mirada me hizo sentir incómodo. Opté por no permanecer en silencio y decidí seguir a Agga al patio, intentando dejar atrás todo lo que había ocurrido. A pesar de todo, en mi interior sabía que lo que existía entre Jan y yo aún no había concluido y que nuestra historia seguía sin resolverse. Durante los días posteriores, me encontraba inmerso en una neblina que dificultaba mi enfoque. Las expresiones de Dylan resonaban en mi cabeza y, al recordar lo próximo que estuvimos a algo que rechazaba incluso considerar, una sensación de malestar se apoderaba de mí. Resultaba claro que necesitaba concluir definitivamente. Fijar un límite que resultara infranqueable. Sin embargo, cada esfuerzo por encontrar las expresiones precisas se me escurría entre los dedos. Durante la noche, me hallaba despierta en la cama al lado de Greg, quien dormía profundamente. Escuché el suave sonido de mi teléfono. Después de la medianoche, eché un vistazo al reloj, sintiendo cierta indecisión por un momento. Y tomé el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje fue enviado por Dylan y dice que es necesario que hablemos. Me resulta imposible seguir adelante en estas circunstancias. Por favor. Mañana a las 3 de la tarde en tu casa. Permanecí mirando la pantalla durante un tiempo interminable, sintiéndome atrapada entre el miedo y el deber. Sabía que no estaba actuando de la manera adecuada. Volver a encontrarme a solas con él solo generaría más problemas y desconcierto. Aunque al mismo tiempo sabía que si no tomaba ninguna decisión, esta situación no se resolvería, no podía ser ignorada eternamente con resignación. He redactado una contestación. De acuerdo. Al día siguiente, cuando faltaban unos minutos para las 3 de la tarde, se escuchó el sonido del timbre. Con los nervios a flor de piel, mis manos temblaban y mi corazón palpitaba con intensidad mientras espiaba por la ventana, anhelando descubrir la identidad de la persona que se aproximaba. Sin lugar a dudas. Era evidente para mí, Dylan lucía nervioso, con los hombros encogidos. Saludé suavemente en voz baja. Al entrar, respondió de inmediato. En un momento, un profundo silencio dominó la situación. Y ninguno de los dos emitió sonido alguno. El ambiente estaba lleno de silencios. La presión de lo no dicho pesaba sobre nosotros con fuerza, creando una atmósfera densa a nuestro alrededor. Finalmente, expresó su incapacidad para seguir así. Tía Jules. Dylan. Alzando la voz después de un largo silencio. Confiesa, no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Que puedo seguir adelante y olvidar este sufrimiento. Luchando por mantener la entereza en sus palabras. Dylan. Entiendo que esta situación te resulta difícil. Sin embargo, es fundamental hallar la forma de continuar avanzando. Debemos abandonar este lugar, ya que no nos aporta nada positivo a ninguno. Inclinó la cabeza con desprecio, mostrando la frustración y el dolor que se reflejaban en sus ojos. No logras entender. Me resulta imposible hacerlo. Intenté callar mis sentimientos, pero no pude hacerlo. Y me parece improbable que tú logres hacerlo. No puedo mantener mi mirada cuando me encuentro con la tuya. Soy Dylan. Tu tía, compartimos lazos familiares. Los sentimientos que experimentamos no pueden ser expresados con palabras, ya que involucran a todos, no solo a nosotros mismos. Además, provocarías un gran perjuicio al rebasar esa frontera. Asintió con la cabeza. Comprendo lo complicado de la situación, admito que no es apropiado. Sin embargo, no me perturba. Ya no puedo seguir mintiéndome a mí misma. Las palabras intensas que expresaba se percibían en el ambiente entre los dos, provocando un sentimiento de temor que se apoderaba de mí. Era crucial que lograra comunicarle la necesidad de poner fin a esta situación de una vez por todas. Tomamos asiento en el sofá y continuamos con nuestra conversación. Dylan. Pon atención. Le advertí. Cuando te enfrentas a esa situación, se hace evidente lo importante que eres. Aunque te valoro, no de la manera que deseas. Debes dejarlo ir para tu propia felicidad. En ese momento, me dirigió la mirada. Su rostro mostraba una expresión más tranquila en la penumbra de la cocina.
Si demuestras desinterés, me mantendré distante. Experimenté una ligera sensación de desequilibrio en el mundo que me rodeaba. Anhelaba comunicarlo. Brindar la solución que pondría fin a esta confusión. Sin embargo, la sinceridad se quedó atrapada en mi garganta como un obstáculo. Una sensación se había apoderado de mí. Era indescriptible y me resistía a reconocerla. Sin embargo, no podía dejar que esa verdad saliera a la luz. Solo complicaría las cosas aún más. Traté de mantener mis emociones en secreto, pero sin poder evitarlo. La sinceridad brotó de mí y revelé lo que verdaderamente sentía por él. Al ser honesta, experimenté eso. Dylan. Susurré con apenas un murmullo perceptible. Cometí un error. Sin embargo, experimenté una intensa emoción en mi interior. Su expresión facial cambió repentinamente y temí que surgiera una disputa. Pero finalmente asintió con calma, mostrando en sus ojos un intenso deseo de revivir ese momento. Fue posible percibirlo. Y de repente experimenté la misma sensación. Tenía pleno dominio de la situación. Por lo que me acerqué a él y sujeté su rostro. Lo contemplé nuevamente. Fui yo quien dio inicio al conflicto. En esta ocasión, no pude contenerme. Ninguno de los dos se detuvo y nos dejamos llevar por el instante mientras acariciaba su melena. Viví una emoción nueva y poderosa. Algo que resultaba excitante en gran medida. Un poco prohibido. Pero al mismo tiempo, sumamente fascinante. Y, sin apenas tiempo para comprenderlo, nos adentramos en territorios desconocidos que superaban con creces nuestras expediciones anteriores. En medio de la confusión, al evocar a Hello, mis pensamientos se vuelven difusos. Aunque siento un anhelo por revivir ese preciso momento. Durante nuestra estancia en el sofá, le comuniqué que había cometido un grave error y que era crucial mantenerlo en secreto. En ese momento, él reveló sus profundos sentimientos y su deseo de profundizar en la relación. Sin embargo, al vestirme, le negué rotundamente. Murmuró que si eso es lo que experimentas. Al girarse, se acercó a la ventana y observé la tensión en sus hombros. El peso de todo lo que había estado soportando. Traté de aproximarme para brindarle apoyo. A pesar de ello, tenía claro que no era factible. Se encontraba ante un reto que debía encarar en solitud, después de un extenso periodo de silencio. Finalmente volvió a hablar. Con un tono apacible y resignado, seguiré adelante en mi trayecto. Voy a intentarlo. Aunque no estoy segura de cuánto tiempo me llevará. Concordé con un corazón lleno de remordimiento y un destello de consuelo. Sí que podrás hacerlo. Dylan. Cuentas con una gran resistencia. Encontrarás a alguien que te quiera como realmente mereces, en vez de responder. Se quedó quieto mirando el agua, inmerso en sus propias reflexiones. Tomé un breve momento para reflexionar, con dudas sobre cuál sería el siguiente paso, antes de decidirme a retirarme. Sin embargo, en el momento en que empecé a andar, volvió a escucharse su voz. Esta vez como un leve murmullo. Siempre te recordaré con cariño en mi corazón. Querida tía Jules. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero permanecí inquebrantable. Sin girarme. Tenía la posibilidad de distanciarme. Abandonando a Dylan en aquel asiento cerca del estanque. Sabiendo que los dos habíamos experimentado transformaciones que ninguno de nosotros lograría entender.